En Java es posible transformar el tipo de una variable u objeto en otro diferente al original con el que fue declarado. En este video trataremos sobre la conversión de tipos en general y particularmente sobre la conversión de tipos de objetos en otros. El proceso de conversión de un tipo en otro se denomina moldeado, tipado o casting. Los elementos de un tipo pueden convertirse a un tipo más amplio o más general. En el caso de los tipos primitivos, cuando se asigna un valor de un tipo de dato a otro, los dos tipos pueden o no ser compatibles entre sí. Si los tipos de datos son compatibles, entonces Java realizará la conversión de manera automática. Se trata de una conversión segura, denominada conversión implícita o promoción. Por ejemplo, podemos definir dos variables, una variable entera y una variable de tipo double. Es posible asignar el valor de la variable de tipo entero a la variable de tipo double. El tipo double tiene el espacio necesario para almacenar un tipo entero sin generar conflictos. También puede realizarse una asignación desde un tipo double hacia un tipo entero. Pero en este caso, la conversión de tipo deberá indicarse explícitamente. Para llevar a cabo la conversión explícita de código, en Java se utiliza el operador unario de conversión de tipo. El operador de conversión consiste en la indicación entre paréntesis del tipo al cual se realiza la conversión, ubicado a la derecha del operador o de la expresión sobre la cual se aplica. Por ejemplo, podemos desear asignar el valor almacenado en una variable de tipo double a una variable de tipo int. Entonces, indicaremos el operador unario de conversión al tipo int, precediendo a la variable sobre cuyo valor se desea realizar la conversión. Como consecuencia, se crea una copia temporal de tipo int del valor almacenado en la variable double para luego realizar la asignación. En el caso de este ejemplo, puede ocurrir pérdida de información, ya que el valor almacenado en la variable de tipo double recibirá un truncamiento de su parte decimal antes de ser asignado a la variable de tipo entero. La conversión a un tipo equivocado puede producir errores de compilación o errores en tiempo de ejecución. El casting implícito o conversión implícita se denomina promoción. Existen un conjunto de promociones válidas que pueden aplicarse entre los tipos primitivos en lenguaje Java. Las promociones válidas de un tipo dado siempre se realizan a un tipo con mayor tamaño de almacenamiento. Por ejemplo, un tipo float se puede asignar a un tipo double. Y dado que en Java el tipo booleano no se considera número, no se permiten las promociones con ningún otro tipo. Antes de avanzar al tratamiento de la conversión o casting entre objetos, repasemos algunos aspectos vinculados a la relación de herencia entre clases. Las clases se estructuran según su comportamiento mediante la creación de una jerarquía de clasificación. Si tenemos una clase A, que es la clase padre, o la clase base de otra clase llamada B, entonces la clase hija es un refinamiento de la clase padre. La clase padre es una generalización de la clase hija y a su vez la clase hija es una especialización de la clase padre. Dada esta vinculación de generalización y especialización, podemos decir que toda instancia de tipo B o clase hija es también de tipo A o clase padre. Entonces, un tipo B es un tipo A. Teniendo en cuenta esto, analicemos
el proceso de conversión entre tipos de objetos. Si B es una subclase de A, es posible asignar una referencia del tipo de la clase padre a otra referencia del tipo de la clase hija. Supongamos una clase B que hereda de la clase llamada clase A. Entonces, dado que el tipo clase B también es de tipo clase A, podemos asignar a una referencia de tipo clase A un objeto de tipo clase B. Dado que el tipo clase B se encuentra referenciado por una referencia de tipo clase A, solo puede accederse los atributos y los comportamientos que el tipo clase B hereda del tipo clase A. Es decir que, aunque se está referenciando a un objeto que posee todas las propiedades del tipo de la clase hija, en este caso clase B, y que posee todas las propiedades heredadas desde la clase padre, en este caso clase A, solo pueden accederse a las propiedades heredadas, dado que al ser la referencia de tipo clase A, no posee acceso a las propiedades del tipo clase B. Entonces tenemos un objeto de tipo clase B que está siendo referenciado por una referencia OBJA que es de tipo clase A. Por lo tanto, podemos hacer un downcasting o conversión hacia abajo en la jerarquía de clases. Para esto debemos aplicar el operador unario de conversión de tipo y realizar la conversión desde un tipo clase a un tipo clase B. Entonces el objeto de tipo clase B que estaba referenciado por una referencia OBJA de tipo clase A, ahora también es referenciado por una referencia OBJB de tipo clase B. De esta forma se aplica el downcasting. La conversión hacia abajo es de utilidad cuando es necesario desarrollar código que acceda a los comportamientos de la clase hija. Podríamos entonces, como en este ejemplo, definir instancias de distintas clases que luego son recibidas como parámetro en el método verifTypo. Se trata de un método que verifica de qué tipo es el objeto recibido como parámetro. Ya que todo objeto en Java es de su tipo y también es de tipo object, el parámetro de tipo object del método verifTypos puede recibir tanto instancias de tipo número como instancias de tipo moto. En este ejemplo se definen instancias de tipo número y de tipo moto que luego son recibidas en el método verifTypos en parámetro de tipo object. Las operaciones entre clases y en particular el downcasting requieren que las clases sean de tipos compatibles. Para asegurarnos que así sea, podemos utilizar el operador instanceOf. InstanceOf devuelve true si el objeto es instancia de la clase indicada y devuelve false en caso contrario. En el ejemplo, usando el operador instanceOf, se permite verificar si el objeto recibido es de tipo número o de tipo moto. Una vez identificado que el tipo referenciado por la referencia X es de tipo número, se puede operar una conversión hacia abajo usando el operador de conversión de tipo, indicando el tipo número. De ese modo podemos contar con una referencia Y de tipo número que permite acceder a todas las propiedades de la clase número. Recordemos que, aunque el objeto referenciado sea de tipo número, dado que X es de tipo object, con la referencia X solo puede accederse a las propiedades del tipo object. Para poder convocar métodos del tipo número, el objeto de tipo número debe ser referenciado por una referencia de tipo número.
Como vemos, la conversión hacia abajo o downcasting es una conversión explícita, en la que, utilizando el operador unario de conversión de tipo, debe indicarse hacia qué tipo se produce la conversión. Como pudimos ver en el ejemplo previo, el operador instance_of permite reconocer cuál es el tipo del objeto que es referenciado. Instance_of generalmente se aplica antes de una operación de conversión de tipo, de modo que esa operación pueda ser realizada con seguridad respecto a los tipos manipulados. Instance_of es un operador binario. El primer operador es la referencia al objeto y el segundo operador es el tipo que se desea verificar. Veamos un ejemplo de aplicación del operador instance_of. Supongamos una jerarquía de clases en la que tenemos una clase base llamada persona y dos subclases llamadas profesor y alumno. Supongamos que definimos tres referencias. Una referencia P1 de tipo persona que referencia a un tipo alumno. Una referencia P2 de tipo profesor a la que se le asigna un objeto profesor. Una referencia P3 de tipo alumno a la que se le asigna una instancia de tipo alumno. Si aplicamos el operador instance_of a la referencia P1, obtendremos falso si verificamos si se trata de un tipo vehículo y obtendremos true si verificamos si se trata de un tipo alumno o un tipo persona, ya que alumno hereda de persona y por lo tanto también es de tipo persona. De hecho, si aplicamos instance_of a P2 o P3 y verificamos si son de tipo persona, el resultado será true. Aprovechando la relación de herencia entre dos clases, es posible llevar a cabo una conversión segura. Se trata de una conversión desde una clase derivada hacia una clase base. Si una clase A es superclase directa o indirecta de otra clase B, se puede asignar un objeto de la clase B a una referencia de tipo clase A. Esta conversión siempre es segura porque se va desde un tipo más específico hacia uno más general. Supongamos que tenemos una referencia de tipo clase B que se encuentra referenciando un objeto de tipo clase B. Entonces es posible asignar la referencia de tipo clase B a una referencia de tipo clase A. En esta conversión debemos tener en cuenta que aunque la referencia tipo clase A está señalando hacia un objeto de tipo clase B, desde la referencia tipo clase A solo se tiene acceso a las propiedades y comportamientos que el objeto de tipo clase B hereda desde la clase padre clase A. Las propiedades correspondientes a la clase derivada clase B no se pierden, simplemente no están disponibles desde una referencia a la clase base. Supongamos que tenemos una jerarquía de clases con una clase base persona y dos clases hijas, estudiante y empleado, y luego una clase derivada desde la clase empleado llamada empleado comisión. Si tenemos una referencia de tipo persona y definimos una referencia de tipo empleado inicializada con un objeto de tipo empleado, podemos referenciar al objeto de tipo empleado usando la referencia de tipo persona, ya que el tipo empleado también es un tipo persona. De esta manera podemos ver que un objeto de una clase derivada puede ser referenciado mediante una variable referencia del tipo de la clase padre. Utilizando la referencia P de tipo persona, solo podremos acceder a las propiedades y comportamientos del tipo persona. La conversión hacia arriba, o upcasting, siempre es una conversión segura porque el objeto de la clase derivada siempre cumple con ser del tipo de la clase base. En nuestro ejemplo, un objeto de tipo empleado es un tipo persona también.
En este video hemos visto cómo pueden realizarse conversiones de tipo para tipos primitivos y para clases. El casting es un procedimiento de conversión que permite transformar una variable primitiva de un tipo a otro y con el que se puede transformar un objeto de una clase en un tipo de otra clase, siempre y cuando exista una relación de herencia entre las clases involucradas. Particularmente la conversión hacia arriba o upcasting es la base para la aplicación del polimorfismo en la programación orientada a objetos.